Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado ve al lobo, y el peligro, y huye. Quédate hasta el final de este video, y suscríbete, amén. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos aquí para llevar a cabo un video más para el canal y para la gloria y la honra de mi Dios Padre. En esta hora vamos a hacer un video para la gloria de Dios. Como siempre, reciba un saludo desde aquí, desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. En esta tarde el tema se titula El buen pastor. Ese es el tema de hoy. Abrimos nuestra escritura en el libro de San Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 14. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Jesús dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y oyen mi voz. Nuestro Señor Jesucristo, dando un ejemplo de cómo debe ser un buen pastor y cómo es un mal pastor. Vamos a hablar un poco acerca de las responsabilidades de un pastor y de las responsabilidades de las ovejas. Hago un paréntesis y vamos a hablar de ovejas materiales, lo que son las ovejitas de 4 patas, y vamos a hablar de un líder que es el pastor, el cual se encarga de guiar y dirigir esas ovejas. En este momento te estoy hablando de una oveja material, una oveja en lo terrenal, no del ministerio, no del pastorado. Te voy a hablar primero de eso para darte un ejemplo, cómo debe ser un pastor, de las responsabilidades de un pastor y de las responsabilidades de las ovejas, ya que son muy diferentes, pero todas llevan hacia el mismo círculo. Hablemos de las ovejas primero, las ovejas de 4 patas. ¿Cuál es el deber de esas ovejas? El deber de esas ovejas de 4 patas es obedecer y dejar que el pastor las guíe. Si el pastor les dice que hacia el norte, ellas obedientemente van a caminar hacia el norte. Si el pastor dice que hacia el sur, allá van las ovejas, porque las ovejas siguen a donde el pastor las guía. Porque el pastor tiene una inteligencia o un don más arriba que ellas y le permite ver más allá donde hay pastos y agua y donde hay un beneficio para ellas, y no las va a llevar a un lugar donde no hay agua, donde no hay pastura. El pastor las va a llevar a un lugar bueno donde ellas van a poder alimentarse, tomar agua y reproducirse. Entonces las ovejas muestran un símbolo de obediencia. Estoy hablando de las ovejas materiales, terrenales, y siguen al pastor. Obediencia, humildad, ¿sí? Y reproducción, porque a final de cuentas
Las que se van a reproducir y van a aumentar el grupo de las ovejas son entre ellas. El pastor ahí no tiene nada que hacer. Son las ovejas las que se van a reproducir y son las ovejas las que van a dar la lana y la ganancia para que el pastor sobreviva. Entonces el pastor las cuida, pero el pastor también vive de las ganancias o del producto que las ovejas dan, como es la lana, su carne, su piel, y todo lo que encierra el beneficio de una oveja hacia un pastor. Pero vamos a hablar también de la responsabilidad de ese pastor que guía a esos animalitos. ¿Cuál es su responsabilidad? Darles buena agua. No les va a dar agua sucia, les va a dar agua limpia. Darles buena pastura. Guiarlas por un buen camino donde ellas no vayan a caer a un precipicio. El buen pastor lo que va a hacer es protegerla de los ataques de los animales, como es lobos, leones y todos esos animales que comen carne o que comen ovejas. Ese es el deber ahora del pastor, darles seguridad, protección y guianza. Y de esa manera son beneficiadas tanto las ovejas con lo que el pastor hace, pero también el pastor es beneficiado con todo lo que las ovejas producen y hacen. Repito, estoy hablando de ovejas en lo terrenal, las ovejas de 4 patas. Ahora nos vamos a lo espiritual. Nosotros, como creyentes o como miembros de una iglesia, somos comparados como esas ovejas. Y el líder que está al frente de nosotros, que es llamado pastor o ministro, es calificado como el guiador de esas ovejas. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de cada miembro? Reproducirse entre ellos. Yo como miembro, mi deber es traer otra alma a los pies de Cristo para que el rebaño se siga multiplicando. Eso no es un deber del pastor o una obligación, y aunque también lo tiene que hacer. Pero el deber de reproducirse es de los miembros, las ovejas. Uno trae uno, otro trae otro, otro trae otro. ¿Y qué están haciendo? Están aumentando el rebaño. Están haciendo crecer el rebaño. ¿Sí? Y también el deber del miembro, como la oveja, es estar pendiente de las necesidades del pastor, del que está al frente, que no tenga necesidad de nada, de alimento, de pan, de economía, de etcétera, etcétera. Ese es el deber del miembro de una iglesia, estar pendiente de su pastor y suplir sus necesidades. Pero vamos de la obligación del pastor. ¿Cuál es la obligación del pastor ahora? No solamente esperar los días domingos cuando caen diezmos, ofrendas y primicias y etcétera. No solamente estar detrás de un altar, de un púlpito y dar el mensaje de la palabra. No, nada más es eso. La responsabilidad de un pastor. La responsabilidad de un pastor es estar pendiente de las ovejas, que si alguna está enferma, visitarla, que si alguna está decaída, ir a darle aliento, ánimo y traerla al rebaño, que si alguna se está descaminando, ir por ella y traerla de regreso. Ese es el deber de un pastor, estar pendiente de ellas todos los días. Si hoy en un servicio, en un culto que se hizo, usted ve que no hay una de sus ovejas, sea miembro legal, o sea que ya se hizo miembro de la iglesia o no sea miembro de la iglesia, desde el momento que esa alma llega a los pies de Cristo y que empieza a perseverar en una iglesia, aunque no sea miembro de la iglesia, ya el pastor absorbió esa responsabilidad de estar pendiente de esa oveja. Y si pasó un día, pasó otro día y pasaron 3 días y la oveja no llegó, el deber del pastor es ir a ver qué está sucediendo con esa oveja. Por esta razón es necesario que el pastor, ayudado por un secretario o otra persona, tengan una lista de toda la membresía de la iglesia y tengan una lista de todos los que están adheridos a la iglesia que aún no son miembros, para que el día que uno de esos que están ahí deja de presentarse, el pastor tiene que ir a ver qué está sucediendo con esa oveja. Esa oveja puede estar enferma y por eso no ha ido a la iglesia. Tiene que ir el pastor a orar con ella y a tratar de reconfortarla
y llevar un grupo de ovejas sanas para darle aliento a aquella oveja enferma. Ahí ya estoy hablando dentro del asunto espiritual, de pastor a miembro de la iglesia. Pero déjeme decirle que en un 50% hay muchos pastores que sí hacen eso. Están pendientes del rebaño, porque tienen el amor por las almas, tienen el amor por las ovejas. Pero el otro 50%, déjeme decirle, y pido que me disculpe si los ofendo, pero hay pastores que un miembro de una iglesia o un agregado a la iglesia, aunque no sea miembro, deja de ir una semana, 15 días, un mes, y al pastor no le importa. El pastor no pregunta, no investiga o no va a ver. Por esta razón es necesario tener una lista hasta con la dirección y el número telefónico de cada persona que está dentro del grupo de la iglesia, sea miembro o no sea miembro. Esa es la responsabilidad del pastor, estar pendiente de eso. Pero no, ¿qué es lo que hace el pastor? Está desesperado porque ya llegue un fin de semana, porque el fin de semana sabe que le van a caer los diezmos, primicias, ofrenda y todas esas ganancias que a él le da un gusto recibir. Y no se pregunta a sí mismo, ¿será que te lo mereces? ¿Será que lo estás trabajando? ¿Será que realmente te mereces todo eso que te están dando? ¿Estás trabajando por la obra? ¿Estás pendiente de las almas? ¿Estás al pendiente de las ovejas? Déjame decirte que el 50% no lo hace y te voy a decir por qué. En una ocasión, mi padre sirvió de 45 a 47 años en una iglesia. Él estuvo como misionero, como pastor, él sirvió dentro del ministerio, siendo agregado a una iglesia. Cuando él llegó a una edad ya de 80 años, le dijeron, hermano, yo ya ahorita le vamos a dar la oportunidad a la generación nueva y ya, pues tú solamente te vas a quedar en la iglesia. Pero lamentablemente él cayó en una enfermedad que le imposibilitó perseverar a la iglesia, que es diabetes, hipertensión y un daño en las piernas que ya no puede caminar, y dejó de asistir a la iglesia. Y han pasado años y años y más años, y a él jamás lo han ido a visitar aquellos con los cuales él trabajó o aquel pastor al cual estaba él bajo la responsabilidad. Porque un pastor tiene otro pastor que está sobre él, como miembro de la iglesia. Hasta el día de hoy, él buscó otra iglesia y se agrega y les explica, mire, yo tengo esta situación, este problema, no puedo venir todos los días, solo cuando me es posible, pero yo tengo este problema de que a mí me dieron automáticamente la espalda. ¿Y qué es lo que sucede? Él deja de perseverar otra vez a esa iglesia donde él quiso buscar refugio, y hasta la fecha de hoy, ni un miembro de la iglesia ni el pastor se ha preocupado por irlo a ver. Y si es que el hermano todavía existe. Esa es la tercera. La cuarta es, yo fui a una iglesia y pedí que le hicieran culto a mi padre en su casa, porque tiene 87 años y él ya no puede caminar, y pedí por lo menos 1 o 2 días a la semana que se reunieran los hermanos ahí, que hicieran un culto para que él se reanimara, porque él deseaba seguir llenándose de las cosas de Dios, pero le era imposible asistir. Solamente fueron una vez, y estoy hablando aquí en Coatzacoalcos, solamente fueron una vez a hacer un culto de adoración, y sí, mi padre se animó y se reconfortó, y hasta la fecha de hoy va a cumplirse 1 año, y esos hermanos nunca regresaron. Entonces, ¿dónde está el amor por las almas? ¿De qué manera esas ovejas, esos miembros de esa iglesia se van a reproducir si están dejando que las almas, que las otras ovejas se pierdan? Los que ya conocieron a veces se están perdiendo, y los que ya están en el mundo que se siguen perdiendo, no hay quien los rescate. ¿Por qué? Porque egoístamente los que están siendo miembros de una iglesia solamente se preocupan por ellos egoístamente y no piensan en los demás. En que si el hermano no ha venido a la iglesia hay que irlo a visitar, hay que protegerlo, hay que traerlo, o en que hay que ir por almas para el Señor, hay que reproducirse como ovejas del Señor. ¿O qué le vas a decir al Señor cuando llegues allá? Él te dirá, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo, desnudo, en la cárcel, no me visitaste, no hiciste nada.
Solo ibas de la casa a la iglesia y de la casa a la iglesia te dabas golpes de pecho, pero no hiciste nada por las almas que se están perdiendo. El ser miembro de una iglesia no nada más es irse a sentar a una banca y ya. Tienes que reproducir, tienes que buscar almas, tienes que hablar el evangelio, tienes que tratar de hacer crecer el rebaño del Señor. Y igual el pastor, el Señor te va a reclamar porque tú nada más estás recibiendo los diezmos, primicias y todas las ganancias, pero estás dejando que las almas se pierdan. Dejan de ir una semana, 15 días, no le importa, a él le importa la economía, porque es el evangelio que se está predicando en la actual, el evangelio de prosperidad y ganancias, pero para el que está enfrente, las almas no le preocupan. Aquí Cristo dijo que el buen pastor da su vida por las ovejas y antes de preocuparle la economía, antes de preocuparle las ganancias materiales, se preocupa por las almas. Ese es el buen pastor, que siente un dolor porque las almas no se pierdan, por rescatarlas, por traerlas, por mantenerlas unidas. Ese es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. No está preocupado, es que no me dan diezmo, no me dan primicias. Olvídate, si te mueres de hambre, Dios le va a reclamar a la iglesia, a la membresía, porque te dejaron morir de hambre. Pero ahorita los pastores de hoy, en el 50%, están más preocupados por las ganancias materiales que por las almas. Y esos son los asalariados. Entonces, ¿qué habla el Señor de los asalariados? Que ven a llegar al lobo, ven llegar los problemas y que las almas se pierdan, que las almas se mueran. A Él no le interesa. Entonces, esa es la situación. Esto que le he expuesto es algo que yo tenía que decir porque me anda lastimando de que estoy viendo que cómo se pierden las almas y cómo los miembros de las iglesias lloran a Dios, claman a Dios, pero están dejando que las almas se pierdan. Yo solo pedí 2 días de culto, un día de culto en una casa, y mire, una vez fueron nada más. Entonces, egoístamente, solamente estás pensando en tu salvación, pero estás dejando que los demás se pierdan. Y eso Dios te lo va a reclamar, miembro de iglesia y hermano pastor, que me estás viendo y me estás escuchando. Preocúpate por las almas, preocúpate por los miembros. Si no llegan en 2, 3 días, en una semana, ve a verlos, algo han de tener. Se enfriaron espiritualmente, están pasando por un momento de frialdad en su vida. Ve y darles calor, aliéntalos, hermanos pastor. No nada más pienses en las ganancias materiales, piensa en las almas. Las almas se están perdiendo. El ser pastor no nada más agarrar una Biblia y empezar a darle de latigazos a las ovejas y regañarlos y maltratarlos o corregirlos. El ser pastor es saber guiar a las almas por el camino, por la buena senda de Jesucristo, el tenerlos siempre unidos, el tenerlos siempre dentro del redil. Ese es el buen pastor. Las almas se están perdiendo y los pastores no están haciendo nada. No están haciendo nada. Hay iglesias que nada más hacen culto 2 días a la semana y los otros días el pastor, pues por lo menos hiciera culto en las casas de los hermanos o una casa de un enfermo. A ver, hermano, vénganse, vamos a casa hay una persona que no es de la iglesia, no es cristiano, vamos a hacer un culto en su casa. Hay que ganar almas. Pues no se reúnen todos durante la semana, nada más hacemos 2 días culto en la iglesia y los otros días. Pues si no hiciste culto en la casa de oración los otros 4 o 5 días, ve a hacer un culto en una casa de un hermano, de otro hermano, o alguien que lo necesite y reanima a las personas, gana almas para Cristo. Eso es trabajar en la obra de Dios. Eso es preocuparse por las almas y sin ningún interés decir, voy a tratar de que mi iglesia crezca para que yo tenga mejores ganancias. De eso olvídate. Mejor voy a hacer que mi iglesia crezca y que todos estén protegidos para que cuando el Señor venga no me reclame y me diga, ¿y dónde está? Tienes 99, pero te falta una. ¿Dónde está esa una? ¿La fuiste a rescatar? ¿La fuiste a ver? A lo mejor está enferma, a lo mejor está moribunda, a lo mejor la tiene atrapada el diablo y no la suelta, el lobo, el león. Ve a verla, ve a buscarla, pastor. Ya deja nada más de estar detrás de un púlpito hablando, predicando y dándole latigazos a las almas, corrigiéndolos, insultándolos y regañándolos. Y para eso sí eres bueno, pero tienes que cuidar las almas. Porque hay muchas almas que te necesitan, hay muchas ovejas que te necesitan. No todas las ovejas tienen la misma capacidad
de permanecer íntegras en el camino de Dios. Hay muchas que son débiles, hay muchas que son que cualquier viento las mueve. Pues ve con ellas y confórtalas y tráelas al redil. No dejes que se te pierdan las almas. Hermano pastor que me estás viendo, te lo digo en el nombre del Señor y en el amor de Dios. Preocúpate por las almas y olvídate de las ganancias terrenales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú le sirves bien al Señor, el Señor te bendecirá y te multiplicará bien, porque el Señor a todo lo que le sirven los recompensa para bien. Pero vamos a analizar eso. ¿Qué estamos haciendo por las almas? Y vamos a analizar también los miembros de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? A veces también los miembros abandonan al pastor, lo dejan morirse de hambre, lo dejan sufrir necesidades. También eso Dios te lo va a reclamar. Pero no nada más es deber del pastor también ir. Si tú sabes que un hermano o hermano o una persona está necesitando que tú lo confortes, que tú lo reanimes, que tú lo traigas, ve y dile al pastor: vamos hermano, porque allá hay uno caído y hay que traerlo al redil. Ese es trabajar en la obra del Señor. Eso es trabajar en la obra de Dios. Eso es trabajar por amor a las almas. Bendito es el Señor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado no le interesan las ovejas. Bien, en esta tarde yo deseo que mi Dios Altísimo te bendiga y que entre en tu cerebro, en tu corazón, en tu mente, y que te haga sentir el amor por las almas. Que mi Señor Jesucristo esté también en tu vida y que cada día Él te lleve por esa senda de justicia para que lleguemos a la vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo y hermano pastor. Y vamos a quedar pendiente al próximo video. No olvides suscribirte a mi canal. Dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. El que te habló aquí fue tu amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. Hasta el próximo video.